Pero imagino que en estos 10 años has visto algunos, incluso haciendo un repaso para atrás, pero en estos 10 años, varios puntos de quiebre, ¿no? No creo que de la magnitud que estamos viendo en inteligencia artificial, pero un poco para repasar brevemente esos puntos que has visto, esas irrupciones o disrupciones que hubo en este último tiempo. Sí, en realidad un poco más de tiempo, como decís, cerca de entre 15 y 20 años, Ujú. particularmente desde que estaba terminando la carrera de comunicación. Yo estudié en la Universidad de La Plata, Ujú. ahí también vivo acá en La Plata y Yo doy también, pero clases. seguramente antes que vos. Claro, sí, bueno, yo nací en el 80. Claro. Lo suelo mencionar porque es la generación, el eslabón perdido, ¿no? Que mencionan la última generación que conoció la vida pre-internet, o por lo Sí. menos haber estudiado la escuela primaria, la parte de la secundaria sin internet. Eh, y desde que terminé la carrera y me empecé a enfocar y a especializar en lo que son medios digitales, eh, en este último tiempo suelo tomar esa pregunta que me haces porque si bien la inteligencia artificial y la irrupción en el campo de la comunicación y los medios se está dando con un vértigo, con una velocidad y con una amplitud mucho más grande que en otras ocasiones, suelo mencionar esas otras irrupciones de tecnologías emergentes en los últimos 15 años, con lo que fue primero la irrupción de la web 2.0 y cómo reconfiguró la morfología de las redacciones, ¿no? Con lo que fue principio de los años 2000, con la modificación puertas hacia adentro de lo que fue sobre todo la creación de contenido, la distribución de contenido a partir como menciono, la web 2.0, luego la aparición de los blogs, Ujú. ¿no? Otro nuevo escenario que se abría para los medios, un poco los medios tomando estas plataformas sociales, incorporándola a su oferta informativa. Después la irrupción de lo que fueron la comunicación móvil, que creo que seguís también muy de cerca Ujú. con lo que fueron los dispositivos móviles. No hace tanto, hablamos de hace 15 No. años, ¿no? Con lo que fue el iPhone 1.0 y después todo lo que eso significó obviamente, el acceso a la información, la creación de contenido dentro de los medios y la distribución de la información. Luego, una especie de tormenta perfecta, ¿no? Con lo que fueron la crisis de la publicidad tradicional, los nuevos modelos de negocio, los nuevos productos, ¿no? También reconfigurándose a partir de otros formatos ya preexistentes, como estamos viendo hoy el streaming, los podcasts, los newsletters, ¿no? Nuevos productos que fueron tomando preponderancia dentro de los medios que le permiten al periodismo establecer otro tipo de vínculo con las audiencias y a partir de allí convertir esas audiencias en suscriptores, ¿no? Y incorporarlas Ujú. a los nuevos modelos de suscripción, de pago. Y bueno, llegando hasta el día de hoy, en lo que marca, ¿no? La inteligencia artificial con un escenario entre incierto, excitante en algunos casos para la gente como yo que le gusta un poco los cambios bueno, se está reconfigurando en ese sentido. Por ahí salteaste, o no sé si a propósito o no, el tema de las redes sociales, digamos, o lo vinculás con alguno de los puntos que tocaste, pero también significó, digamos, la circulación de la información, ¿no? Un cambio importante. Sí, no, no la salteé, digamos, a propósito. Fue otro de los cambios importantes. Yo lo suelo mencionar mucho en relación a la inteligencia artificial. Eh, yo creo que es algo más parecido a lo que sucedió con Internet, ¿no? Un cambio Claro. más profundo y más a largo plazo. Pero las redes sociales nos dieron, creo, un aprendizaje puertas hacia adentro de los medios. En el sentido de lo que fue la relación con las plataformas, ¿no? Luego de una década en el que, digamos, los medios tercerizaron la distribución de la información en plataformas externas, y hoy estamos viendo el resultado de esto, ¿no? Los medios están queriendo volver
a tener ese contacto directo con sus audiencias a través de lo que mencionaba antes, ¿no? Los modelos de suscripción, una relación, ¿no?, mucho más cercana. Hoy estamos viendo quizá una relación o el inicio de una relación a partir de los medios con las plataformas de inteligencia artificial un poco más madura con ese precedente, ¿no? Comprendiendo lo que sentó ese precedente inmediato de lo que fueron las redes sociales, que recién hoy, ¿no?, quizá una década después, estamos viendo algunos de los resultados y en relación a lo que son, ¿no?, los editores, las publicaciones, los medios, entender, ¿no?, los riesgos, las limitaciones que tiene la relación y sobre todo tercerizar, ¿no?, ya no solo la distribución de la información, como fue con las redes sociales, que de un momento para el otro podían decir, bajamos la palanca, claro, como pasó con Facebook, y decir, bueno, no derivamos más tráfico o no permitimos más publicaciones de este tipo, lo que sea. Ya no solo, como digo, en la distribución, sino en la creación de contenido, ¿no? Todos los riesgos que implican digamos, tercerizar sí. la creación de contenido, tercerizar quizá las habilidades cognitivas, ¿no?, que puede tener una redacción en una plataforma de inteligencia artificial generativa, ¿no? Por eso es tan interesante y hay que tener, digamos, muy en claro todas las ventajas, las posibilidades, pero también los desafíos y los peligros que la integración de esta tecnología tiene para las redacciones. Para ir un poco de lo general a lo particular o hacer foco en algunas cuestiones, algunos comparan lo que fue, bueno, la irrupción de Internet, un poco con esta comparación lógica con la imprenta, ¿no? Y ahora se intenta, me parece a mí, hacer como una comparación similar con inteligencia artificial y lo que fue. Vos relativizás un poco, sobre todo en función de decretar, viste, el fin de algunos medios, algunas cuestiones. Bueno, esperemos un poco porque se ha anunciado varias veces esa defunción, pero por ahí no es tan así. Ahora, 2000, 2001, con Internet y demás, se empieza a generar el mismo volumen de información que en toda la historia. Y después, año a año, se duplica la cantidad de información que circula. Eso es un cambio, digamos, tremendo, ¿no? Una magnitud, un impacto asombroso. Bueno, y ahora estamos a las puertas a las puertas no, ya estamos, ¿no?, con el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Ves así esas comparaciones también? Sí, yo en las charlas y en consultorías que hago con medios suelo usar el concepto de compuerta evolutiva, que por lo menos a mí me sirve mucho como para dimensionar el momento en el que estamos. También un poco vinculado con esto que mencionás, ¿no? Podríamos decir, por una deformación académica, digamos, de haber leído a McLuhan, ¿no? Claro. También este concepto de apocalípticos e integrados, ¿no? También muy conocido en las facultades de comunicación. Sí. Entender que no todo se da, ¿no?, en términos dicotómicos de blanco-negro. Como bien dijiste, escuchamos desde hace 4 o 5 décadas que la radio se está por morir y creo que es uno de los medios que mejor se ha incorporado y ha integrado las nuevas plataformas sociales, en este caso, o de creación y distribución de contenido, cómo se ha reconfigurado y hoy existen plataformas de streaming. Fue el primer medio, la radio, que entendió a su usuario, a su oyente de forma itinerante, ¿no?, caminando o en transporte público en las ciudades. Así que cuando suelen decretar el fin de algún medio en particular, ¿no?, como por ejemplo también el correo electrónico, que en realidad es más viejo que te iba a Internet. decir eso, porque hay como algunas vueltas, ¿no?, como algunos retornos. Lo que vos decís, digamos, el mail y el newsletter hoy como una cosa personalizada y que tiene mucho valor, con la segmentación de la información, etcétera. Los mismos podcasts, que no son nuevos, pero que han adquirido ahora otra resignificación. Existen esos retornos, ¿no?, que un poco están atados a otra cosa. Hoy mencionabas un dato, me parece sumamente importante. El apogeo de las redes sociales se tercerizó todo y ahora hay como una necesidad de una vuelta a tener el control de diferentes formas. Lo que pasa es que es complejo
la cantidad de cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Porque es el avance tecnológico, el cambio de los medios en sí, el cambio que va acompañado del cambio del trabajo periodístico también, absolutamente. Y por otro lado, en los modelos de negocio. Bastante complejo, digamos, cómo tienen que ir surfeando las distintas corrientes los medios de comunicación. Sí, por eso hablaba un poco de esa tormenta perfecta Mm. y de esta comprensión un poco cíclica de lo que sucede con los medios. Me parece que un gran exponente, como decíamos, es el correo electrónico, que hoy está muy en boga, obviamente, porque los medios lo utilizan como una plataforma muy importante para comunicarse de manera directa con sus audiencias, ¿no? Con estrategias en este caso de muchos medios que han nacido obviamente nativos digitales y que tienen en los newsletters una de sus principales estrategias para vincularse con sus audiencias y para encontrar allí suscriptores o por lo menos llevar adelante ese embudo de conversión para que finalmente una persona que se suscriba a un newsletter por lo general tiene mucho más o tiene una tasa mucho más alta de posibilidad de convertirse en suscriptor. Y bueno, y volviendo a la respuesta a este concepto de compuerta evolutiva, ¿no? Que es este momento en el que la historia se divide en dos, ¿no? Y que hay un antes y un después, y que es muy difícil una vez que cruzamos esa compuerta evolutiva para las sociedades, en cualquiera sea de sus momentos de los que hablamos, volver a dimensionar el mundo que dejamos atrás, ¿no? El primer ejemplo que suelo marcar es el de la imprenta, el mundo pre y post imprenta y todo lo que esto significó para el acceso y la distribución del conocimiento, ¿no? También fue, como decíamos hoy, el mundo analógico y el mundo digital, con el mundo pre y post internet, que es muy, si bien la web tiene 3 décadas, ¿no? Es muy... Me tocó vivir ese proceso en una redacción y Claro, fue, digamos, un cambio sustancial, digamos. De hecho, bueno, sería abrir otra puerta, las agencias de noticias. claro. Uno esperaba los cables de información de las 2, 3 agencias o algunas internacionales a las que tenías acceso, digamos, y empiezan a aparecer los diarios a probar en el formato digital, ¿no? Y ya después, bueno, la cantidad de información o de fuentes que vos podías chequear o ir siguiendo en línea era otra, digamos, otro periodismo, si se quiere, en función de que ya no tenía tanto que ver el horario de apertura y de cierre del diario, el último momento, se empezaron a priorizar otras cosas, la información circulaba a las 24 horas, o sea, es un cambio sustancial. Sí, muchos de esos procesos cambiaron la morfología de las redacciones, como decía un poco al principio. Yo hice un documental a mediados del año 2000 Cómo donde un poco, integrarlas, ¿no? Cómo... claro, documentaba ese proceso visitando muchas redacciones de América Latina y también de España en su momento, que era muy interesante. Era ya con algunos años de los procesos de digitalización en marcha y con la llegada de la web social y lo que serían las redes sociales posteriormente, y era muy interesante ver, ¿no?, cómo se daban esos cambios a nivel interno. Lo que mencionábamos hoy, el mundo pre y post móviles también, que cambió un poco eso, y hoy se está dando esto, ¿no?, de el mundo real y el mundo sintético, me gusta decir a mí, también que vemos que es un cambio, un poco lo que decías al principio, mucho más acelerado, mucho más vertiginoso que lo que fue Internet, pero que pueden trazarse algunos paralelismos en ese sentido. Estamos viendo cómo hay muchos nuevos puestos de trabajo y profesionales requeridos dentro de las redacciones, pero yo creo que se va a dar un proceso similar a lo que fue la llegada de Internet a los medios, ¿no? Que primero comienzan encapsulados, ¿no?, en algunas áreas en particular. Estamos viendo muchos medios, no sé, New York Times, mismo Clarín, La Nación, The Washington Post, The Guardian, muchos medios que comienzan a institucionalizar áreas o cargos dentro de la redacción Ujú. asociados a inteligencia artificial, pero con el correr de los meses y los años, eso se va a ir, digamos, derramando hacia toda la organización, que va a estar cruzado por la inteligencia artificial en muchos de esos procesos que hoy
no lo tienen. Digamos, me parece que va a ser un camino natural que van a tomar las redacciones, repito, muy similar a lo que fue en su momento la llegada de Internet, donde estaba ese equipo, ¿no? Ese hermano menor, ese equipo de redactores o de periodistas que trabajaban con computadoras conectadas a una web Sí. o a una red, ¿no? Que se podían comunicar entre ellos y con otros países. Nadie entendía bien qué es lo que estaba pasando. Durante muchos años eso dio pérdida. Se sabía que era el futuro, pero bueno, tardó en disiparse hacia toda la organización. Pero luego, hoy es imposible pensar un medio de comunicación sin que esté obviamente conectado a Internet, que use diferentes plataformas, etcétera. Hoy está de moda muchas de esas noticias de una inteligencia artificial hizo tal cosa, Claro. hicimos tal cosa con inteligencia artificial, lo que pasaba al principio con los medios, ¿no? Ya no se escribía en máquina de escribir, sino que la La nota era, computadora, o la claro. noticia era que habías usado Internet o Wikipedia o una computadora para hacer un artículo y ya no estaba en papel o en PDF, sino que estaba colgado en la web. Bueno, se va a dar un proceso similar, Sí, seguro. bueno, ya hoy, el otro día hablaba con un jefe de redacción. Antes la preocupación que teníamos era que te cerrara la cantidad de caracteres en el diagrama de la página, ¿no? Antes de mandar a la rotativa. Claro. Hoy digamos, el editor es casi un programador en el sentido de cómo, digamos, funcionan mejor los algoritmos, ¿no? Digamos, con determinadas palabras claves, cómo titular, qué cosas tener en cuenta. A nosotros nos enseñaban en la facultad, digamos, la extensión de los títulos, que yo ahora es, digamos, cómo rinde mejor un título, cómo rinde mejor relacionar las notas, embeber contenidos, vincularlas. Nada, es una mecánica diferente a la hora de editar el contenido periodístico. Sí, y si te pones a pensar, bueno, vos estás mencionando 3 o 4 procesos internos que se dan dentro de una redacción, que hoy en día, digamos, es mucho más eficiente hacerlo con inteligencia artificial, Claro. porque se requieren un montón de datos, no sé, 10 opciones para titular mejor para SEO de Sí. una nota, qué otros contenidos de mi hemeroteca me sirven para embeber en este artículo, o Ujú. las posibilidades que tengo en función de mi manual de estilo de corregir este artículo. Son cosas que para un cerebro humano quizás es muy difícil de ¿Sos optimista ahí de que toda esa parte, digamos, más operativa, más todas esas dinámicas más de procedimientos y demás, la puede facilitar la inteligencia artificial y que el valor agregado, digamos, que el periodista pueda concentrarse más en agregar valor al contenido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Siempre digo lo mismo, si la industria va por el lado de la automatización de una manera excluyente, me parece que es peligroso, que es un tiro en el pie para toda la industria. Me parece que por lo menos ahí entra un poco la perspectiva ética de la inteligencia artificial, particularmente en los medios, que no es un tema de simple abordaje, pero creo que en particular y en las consultorías o en las charlas o en las clases en las que doy, siempre trato de que los periodistas y las periodistas entiendan que un camino posible y creo mucho más ético en este sentido es tratar de utilizar la tecnología en principio, dimensionarla correctamente, entender de qué estamos hablando, de las posibilidades y los desafíos que tiene, y después de que se utilice para extender las habilidades cognitivas, analíticas, creativas de los periodistas. Ujú. En función de esto, como vos decís, hay muchos procesos que obviamente se pueden automatizar. El tema es qué decide la organización o las personas que tienen la posibilidad de tomar, ¿no?, las decisiones dentro de la organización con el tiempo que le queda a esos periodistas. Hoy hablaba, por ejemplo, de una entrevista con colegas de Santa Cruz, o me ha tocado Ajá. trabajar en una redacción integrando inteligencia artificial en un medio local como Todo Jujuy, cuando un poco se daban estas conversaciones. Bueno, hay un tipo de contenido que no tenemos que dejar de hacer, que es el contenido commodity, ¿no? Digamos, estamos hablando de redacciones que quizás están a miles de kilómetros del obelisco de Buenos Claro. Aires, de la capital federal, y publican noticias, ¿no? Y las mismas noticias que publican los diarios Claro. de la capital federal. Bueno, Ujú. esos contenidos, que quizás hasta vienen por agencia, obviamente no lo van a tener que dejar de producir o de publicar, pero es contenido que se puede automatizar. ¿Y qué hacemos con ese tiempo que le queda a los periodistas? Bueno, que salgan a cubrir historias que la inteligencia artificial no puede cubrir, porque no puede salir a la calle, no puede hablar con la gente, y que salgan a cubrir historias
de lo que le pasa a la gente a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros de la redacción, no lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, Estamos sí. hablando de noticias de lo que sucede, no sé, en Santa Cruz, en Tucumán o en Jujuy. Eso te va a dar una conexión mucho más cercana con la audiencia, te va a dar el pulso de lo que está pasando en tu comunidad, que estamos un poco volviendo, ¿no? Hablando hoy de los conceptos de De comunicación, a noticia, esta, digamos, lo claro, ¿no? próximo. A esta idea de aldea global, bueno, Sí. de la oralidad, de estar mucho más cercano con lo que pasa en tu comunidad, de Ujú. entender, ¿no? De entender las necesidades, ¿no? Que tiene tu audiencia, tu comunidad, que el día de mañana quizá es obviamente el que sostenga a este medio, que ya cuando pases de la publicidad a la suscripción, Ujú. ese ejercicio va a estar, ese músculo de conexión con la audiencia va a estar mucho más trabajado. ¿Qué valor le seguís dando o le das a las grandes marcas periodísticas, a estas cabeceras, digamos, ¿no? Digo esto frente a la atomización y bueno, hoy mencionabas esto del streaming, entonces cómo, digamos, surgen distintos, o los propios creadores, ¿no? Ahí Mauricio Cabrera, que sé que lo seguís y has conversado con él, digamos, habla bastante de esto, digamos, del periodista como creador de contenido sin depender de la estructura por ahí más burocrática, si se quiere, de una marca. Digamos, ¿cómo ves ese paralelo entre las grandes marcas y los creadores o estas otras plataformas de difusión de contenidos? Sí, hay, digamos, las marcas tienen el poder que, digamos, que siempre han tenido y tienen la capacidad también hablamos de medios, ¿no? Que tienen muchos años Sí, y de marcas que ya están instaladas. También hoy hablamos del periodismo local, no es lo mismo una marca a nivel nacional que un medio a nivel local o hiperlocal, por ejemplo, que si bien pueden tener mucha cantidad de años en su comunidad o en su país, obviamente la escala es diferente. Yo creo que a veces hay como una ilusión de que hoy el periodista influencer o el comunicador tiene una paridad con los medios. Quizá ahí también lo vemos con los canales de streaming, ¿no? Que un poco están de moda, empiezan a sí. surgir, pero hay ahí como Ya una se saturación en empieza a el ver esa escenario. saturación, ¿no? Sí. Empieza a haber como una saturación en el escenario y también empezamos a ver que quizá muchos de los canales de streaming que estamos viendo hoy no son 4 personas, ¿no? 4 amigos sentados en un Claro, garage, claro. empezando con 3, 4 cámaras. Mm. Empezamos a ver que por detrás hay productores que hace 20, 30 años están trabajando con Sí. televisión y empezaron un poco lo que vimos con los Mm. blogs, bueno, vos lo viviste Claro, también sí. en su momento, ¿no? Como los medios fagocitaron un poco eso, los incorporaron a Ujú. su oferta informativa y se dio un proceso como de canibalización Sí, de esas plataformas. Hay que ver cómo se va a dar en este escenario, ¿no? No hay que soslayar lo que fue la pandemia, ¿no? Que un claro. poco hizo explotar toda esta comunicación, entre comillas, más de trinchera o de teléfono celular, un poco más de voz a voz, digamos. Ujú. No solamente lo hemos visto en este campo, ¿no? En lo que es la música también se ve muy claramente como personas, no sé, que hace 4 o 5 años estaban en su casa, en una habitación, hablo de, no sé, Bizarrap, El Duki, Sí, Nicky Nicole, y de pronto en 2, 3 años están llenando el Bernabéu o están sí. abriendo festivales como el Lollapalooza. Mm. Bueno, quizás los medios pasa un poco lo mismo, pero hay que ver, ¿no? A medida que nos alejemos de la pandemia, cuántos de estos fenómenos siguen en pie, siguen Ujú. con la cantidad de audiencia o de seguidores que tienen, y también cuántos de estos empiezan a incorporarse a los medios tradicionales, Claro. a las cabeceras que ya tienen mucho más tiempo trabajando en función de una estrategia, ¿no? Mm. Y en relación también eh, recordaba cuando asumió Trump en la primera presidencia que el New York Times en ese momento tuvo un pico de suscriptores
y le preguntaban al director del New York Times si había sido una buena noticia que Trump hubiese ganado las elecciones con todos los fenómenos de posverdad, digamos, desinformación, por este pico que habían encontrado, y el director del Times decía, en realidad nosotros venimos trabajando con esto hace 10 años, digamos. Claro. La asunción de Trump fue como la frutilla al postre, pero en realidad el trabajo ya viene de antes, no es que porque asumió Trump nos empezaron a seguir un montón de personas nuevas. Nosotros estamos trabajando, yéndolas a buscar, creando estrategias para encontrar más suscriptores, para convertir los lectores de nuestros newsletters en suscriptores y que paguen por esto. Y quizá hay un clic en ese momento en el que empiezan a pagar. Bueno, en este caso hay que ver, ¿no? Cuánto de este escenario se sigue, digamos, se sigue manteniendo en el futuro, Sí. y cuánto de estos periodistas, influencers, comunicadores, estos nuevos personajes de los que habla el colega Mauricio Cabrera de México, se siguen manteniendo de forma autónoma, autogestionada, o se incorporan a cabeceras ya tradicionales. Sí, es verdad. También es cierto que me pongo del lado del consumidor de noticias y es verdad que esta atomización lo que ha logrado también es que uno a veces, lo que por ahí estamos como, no sé si sobreinformados, pero estamos muy pendientes de la información, que ya no distinguís demasiado. A veces sí la marca adquiere un valor porque te interesa saber lo que dice determinado medio, ya como un valor agregado, digamos, porque tiene una lectura diferente. Pero después seguís mucho a periodistas, independientemente de dónde estén o cómo te llegue la información, si es por newsletter, si es por la tele, si es por, no sé, diferentes plataformas, ¿no? Voy a poner, no quiero hacer nombre, pero voy a hacer un ejemplo, un caso argentino. Yo miro la editorial de Carlos Pagni, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si eso está solamente en YouTube o solamente en cosas y no está en una marca tradicional de los medios de Argentina? O sigo a determinadas cosas. Determinadas cápsulas que uno consume más allá del medio, ¿no? Eh, es como una, no sé si una pulseada, pero bueno, hay una tensión ahí entre qué es más relevante. Sí, tiene que ver con eso. También estoy pensando en función de lo que decís, y en el caso particular de Pagni, a la audiencia a la que se está dirigiendo, ¿no? Porque probablemente la gente de menos de Claro, 30 digo, años no lo no prenda seguirían la... igual los Claro, que ven y por ahí les importa la editorial y no el resto del programa, o por claro, ahí sí, claro, no sé, claro. digo, entonces lo seguirían igual, esté en otra plataforma, esté en una marca, Probablemente lo vean en TikTok, pero no claro, prendan la tele para poner TN o La Nación Más claro. para verlo. A eso voy, ¿no? Y Ujú. tiene que ver ahí con la audiencia. Un poco también yo lo que intento hacer, que es difícil, es sacar, yo tengo 43 años, Mm. sacar un poco los sesgos de las prácticas que tenemos Claro, nosotros, ¿no? Por nuestra edad, y vos decís, bueno, la gente de 20 años no se comunica así, no, digamos, no. tiene otro tipo de consumo. Bueno, lo vimos en Ujú. el último informe del Digital News Report de Oxford, también entender cómo consumen, cómo se dirigen, qué tipo de contenido publican o distribuyen, audiencias que son mucho más jóvenes, digamos, que se comunican por otro tipo de plataformas y que quizá los medios masivos o las cabeceras tradicionales no los interpelan. Ujú. En poquitos días va a estar en Buenos Aires el Media Party, ¿no? Una de las convenciones más relevantes, me parece, de América Latina en cuanto a innovación y demás. Y ahí hay un tema de inteligencia artificial, neurociencias, ¿no? ¿Qué expectativa hay sobre eso? Digamos, ¿dónde hay que poner el foco? ¿Qué ves que puede, digamos, por qué es interesante, digamos, seguir este tipo de encuentros? Sí, personalmente es uno de los medios que más, de los eventos, perdón, que Ujú. más me gusta. Reúne muchos profesionales de los medios, pero también hay un espíritu diferente a lo que son otros encuentros. Yo voy a estar dando una charla, presentando una guía sobre Como más inteligencia artificial. colaborativo, más taller, más hackathon, Claro, hay, más, hay diferentes espacios más y es experimental, digamos. más experimental, y la verdad que aparte suelen invitar, y hay keynotes muy interesantes de gente de The Guardian, de Mm. Washington Post, New York Times, de medios del exterior, con gente muy, muy valiosa, profesionales muy valiosos. Y bueno, ya desde hace un par de años han plagado un poco la agenda de lo que es la inteligencia artificial, así que con muchas expectativas. Yo conozco a la gente que lo lleva adelante, y la verdad que
es un evento muy interesante. Viene mucha gente del exterior también, ¿no? Es un evento que dura 2-3 días, hay un hackathon al final y es Me llamó la atención esto de neurociencias, ¿no? Que es algo que, digamos, atraviesa todas las disciplinas. Digo, en la política también está el tema de las neurociencias muy presentes. Bueno, obviamente la inteligencia artificial, pero digo, ahí hay una mirada especial, me parece. Sí, sí, no estoy especializado Ujú. particularmente en lo que es, obviamente, neurociencia, Sí. pero se cruza con muchos procesos que se dan en los medios también para comprender a las audiencias, etcétera, que Ujú. es interesante. Supongo has seguido, viste, hablamos un poco de la evolución de los medios, o hablamos un poco en realidad de estos quiebres que hubo en los últimos años. Lo que viene escribiendo Carlos Escolari también, haciendo un rastreo, digamos, y mostrando para atrás y hacia adelante un poco esta forma evolutiva de los medios, pasando de lo que fue más la parte de ecología de los medios. ¿Qué ves? ¿Qué tomás de ahí? Digamos, ¿dónde pondrías, dónde subrayarías un poco eh, sus ideas o qué está mirando? Bueno, mucho, mucho. Bueno, Carlos digamos, es colega Ujú. y nos hemos encontrado ahí varias veces en eventos en Argentina y afuera y es siempre muy, muy generoso conmigo y siempre obviamente un referente en este caso, un poco en lo que es la arqueología de los medios en particular en mi caso un referente, abrió mucho la puerta a lo que son otros, ¿no? Otros autores anteriores, renovando un poco sus teorías o sus ideas a lo que es, en este caso, eh, la, la irrupción de Internet, ¿no? Ujú. Con uno de sus libros, Hipermediaciones, particularmente, más conocido, pero después, en la actualidad, en clave de inteligencia artificial. Me parece que hay muchos conceptos que yo nunca dejé, siempre digo, me paré en el medio entre la industria y la academia, nunca dejé de lado ninguno de los ámbitos porque me parece que da un montón de Bueno, él herramientas. también, ¿no? De Claro, sí, Rosario a Barcelona y dirigiendo ahí un posgrado, un doctorado, creo, ¿no? En la Pompeu, sí, así sí, que... trabajó en la academia y en la industria, pero ahora está mucho más centrado, obviamente, en lo que es la academia, en la producción de libros y de proyectos de investigación. Pero bueno, tanto para esos dos ámbitos me parece que hay herramientas que se comparten y por lo menos a mí me interesa quedar ahí, ¿no? En ese limbo entre dos ámbitos que me parece que tienen mucho para Mm. compartir y mucho para dar. Y en ese sentido, muchos de estos autores de los que hablaban, ¿no? Hablamos de Eco, de McLuhan, muchos de esos conceptos de Barbero también hoy Claro. toman mucha preponderancia, ¿no? Hace un poco publiqué un artículo donde hablaba, ¿no? de estas hipermediaciones o de estas mediaciones de las que, por ejemplo, hablaba Barbero, Sí, que como para falleció no hace tanto, ¿no? claro, Sí. como para dimensionar también, él lo hablaba, ¿no? A fines de los años 80, con el foco puesto en los medios masivos de comunicación, pero cómo renovar esas ideas y pensarlas hoy desde las mediaciones que proponen, ¿no? Los algoritmos, ¿no? De Ujú. los contenidos que consumimos a diario en plataformas, en medios de comunicación. Bueno, Carlos Eh, después habló de las interfaces, ¿no? Obviamente, sí, Ujú. sí, claramente también otro de los focos de su trabajo, Ujú. y de cómo muchos de estos temas también van evolucionando, un poco lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? En esta en clave un poco maclugiana de cómo los medios conforman parte de un ecosistema, ¿no? Que establecen relaciones entre sí y que a través del tiempo se van transformando, y hay muchos de estos aspectos asociados en su momento por McLuhan y conceptos tomados de la biología, ¿no? Esta idea de simbiosis, de evolución, esta relación eh, con la idea de los medios de comunicación como especies, que nos sirven para entender también todos estos procesos de cuando entra un nuevo jugador, ¿no? A un ecosistema, como en este caso la inteligencia artificial, cómo un poco revoluciona todo lo que está sucediendo y hay que ver después cómo se reconfigura ese escenario, ese ecosistema,
donde había jugadores, digamos, que tenían sus espacios de poder, ¿no? de sus ciclos de vida, de muerte, de evolución, con un nuevo jugador como la inteligencia artificial, pero obviamente hay muchos de esos conceptos que nos sirven un poco para entender y mirar, ¿no? Ya no la foto de lo que está pasando, sino un poco la película y empezar a entender algunas de las tendencias que se pueden dar en función de otros procesos similares que se dieron en el pasado. Yo siempre menciono, si bien el principal ejemplo que se suele destacar, ¿no? Por la cercanía en el tiempo es la irrupción de Internet, cuando hablamos hoy de automatización de procesos, ¿no? En el siglo XVIII, la creación de la fotografía, un poco se daban las discusiones que se estaban dando en este momento, ¿no? Decir, bueno, se crea una nueva tecnología, ¿no? Y que los artistas de ese momento decían, bueno, ahora con la fotografía viene alguien, aprieta un botón y claro, lo que a mí me llevaba quizá 2, 3, 4, 5 meses, ¿no? Retratar un rey de algún país europeo en 6 meses, viene alguien con una máquina y lo hace en unos pocos segundos y le da bueno, pasamos por la experiencia del famoso periodismo ciudadano, esto que todos éramos también reporteros, que todos, digamos, podíamos ser cronistas, mobileros, que todos estábamos en la calle tomando la foto, ¿no? Hubo varios procesos de eso. Claro. Y esas discusiones, bueno, en ese momento, obviamente los artistas pusieron el grito en el cielo, pero ¿qué pasó después? Con las décadas, la fotografía ya no tenía sentido. Retratar a alguien durante tanto tiempo. Claro. Eso dio lugar a nuevos espacios artísticos, ¿no? Y nuevas corrientes, como el arte abstracto, el arte moderno, el cubismo, no sé, otro tipo de arte. Y ese es digamos, un ejemplo claro de cómo una nueva tecnología influyó también, y tuvo sus resistencias, pero influyó en abrir otros espacios, en este caso artístico. Y hoy se está dando algo similar, repito, ¿no? Mucho más rápido, mucho más vertiginoso, pero es interesante como para pensarlo, que esto ya pasó en otros momentos de la historia. No es que somos especiales o que... por eso hay que bajar un poco la espuma y tratar de, lo que decía no recién, empezar a comprender un poco la película y no quedarnos tanto con la foto, con los fuegos artificiales, con esos titulares un poco impactantes de apocalípticos en algunos casos. Claro. Mencionabas y siempre haces referencia, también por digamos, por tu pertenencia y demás, pero hace mucha referencia a la academia y a la universidad, y además siempre pones el acento ahí. ¿Y cómo ves el mundo académico en torno al periodismo, a la comunicación? Bueno, suelo ser como bastante positivo por lo general. Obviamente es otro ámbito en el que la inteligencia artificial tiene mucho para dar, me parece, en particular con lo que es esta idea de focalizar y de tener un tipo de contenido y un tipo de metodología ajustado a las necesidades de cada alumno, de cada alumna. Me parece que ahí hay algo como muy interesante de la tecnología como asistente a las necesidades ya no tan homogeneizadas de un curso. En este caso yo doy clases para gente que ya está formada en realidad, ¿no? Posgrado o universidad. Entiendo que para lo que sería la escuela primaria o la escuela secundaria esto cambia porque hay gente o personas que todavía están en edad escolar y no están formadas en cuanto a aspectos de ético, etcétera. Pero me parece que ahí hay varios puntos interesantes como para explorar. De vuelta, digamos, vuelvo a un ejemplo quizá más cercano en el tiempo, no como el de la fotografía, pero hace algunos meses encontré una nota en el periódico Washington Post, donde en el año 86 había un grupo de docentes norteamericanos que estaba haciendo una protesta en una plaza en una ciudad de los Estados Unidos contra el uso de calculadoras en el aula, porque decía que le iba a quitar habilidades cognitivas a sus alumnos. Claro. Y yo republiqué esa nota, ese artículo, reemplazando la palabra
calculadora por la palabra ChatGPT. Claro. ¿No? Hoy a nadie se le ocurre que un alumno no lleve una calculadora a la escuela, si bien tiene que entender cómo se dan esos procesos matemáticos, pero es muy común. De hecho, yo estudié con calculadoras en los años 90 en la escuela. Y hoy está pasando lo mismo con las plataformas de inteligencia artificial, ¿no? Muchos docentes están diciendo que le va a quitar habilidades cognitivas o de pensamiento o de procesamiento a sus alumnos. Hay que ver cómo decanta eso, ¿no? Pero de vuelta, es un ejemplo que ya hemos visto Sí. con similaridad, ¿no? Y un con la poco, anterioridad. sí, y un poco hay como una discusión histórica dentro de las universidades, sobre todo dentro de las carreras de periodismo y comunicación, que era la teoría y la práctica. Hay quienes decían, bueno, es mucha teoría y el periodismo requiere de más oficio, de la práctica y demás. Y hoy me parece que se revaloriza la teoría en comunicación, en el periodismo y demás, porque las herramientas, en definitiva, las podés encontrar en otros lugares y cambian tanto que la verdad que la universidad le dedique mucho tiempo a las herramientas me parece también una cuestión, no sé si estéril, pero digo, hay otros lugares también donde complementar, donde aprender, y porque el cambio es permanente y acelerado, entonces me parece que requiere de otra dinámica y pone en valor, digamos, todo el basamento teórico que sí me parece la universidad es fuerte. Sí, ahí coincido y bueno, por lo general los contenidos o las clases que suelo dar apuntan a eso, ¿no? A que quien esté en el aula en ese caso, o quien tome de manera virtual una de estas clases, entiendan, digamos, de vuelta volvemos a los procesos que hay detrás de la tecnología y que comprenda cabalmente qué es lo que implica, ¿no? En este caso la inteligencia artificial, pero después lo que es experimentación con herramientas y desarrollo, obviamente que es importantísimo, pero sin esa base conceptual, sin esa base teórica, es muy difícil utilizar esas tecnologías, ¿no?